Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:44 ya mismo el jurista Jorge Luis Mazón. Antes tomamos contacto vía telemática con Mario Mancino. Él es el prefecto de la provincia de Loja. Prefecto, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Fabricio. Siempre un gusto hacer información desde el sur del país. Gracias. Gracias a usted, prefecto. A ver, quiero empezar primero por lo que pasa en la provincia de Loja. La semana anterior estuve en su provincia y realmente estoy sorprendido del calamitoso estado vial de la provincia. Sé que hay vías que son competencia del gobierno de la provincia y otras son competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando con la carretera que enlaza Catamayo con Loja? El día que llegué, por ejemplo, hubo que tomar el camino antiguo que pasa por el proyecto Villonaco porque estaba cerrado el camino nuevo, entre comillas, que tiene una serie de dificultades. Los accesos a Loja, terribles. El acceso a Vilcabamba, complicado. Creo que hay dificultades ahí. Para bajar a la costa, a la provincia del Oro, me parece que Chaguarpamba, esa zona también tiene problemas. ¿Qué está pasando con la situación vial en Loja? Empecemos por ahí, prefecto. Tenga la bondad. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente todas las vías que tú mencionas o que acabaste de mencionar son de competencia estatal. Tanto la vía que conduce Loja a Catamayo, la vía nueva, la vía a la costa, la vía que va hacia Vilcabamba, Malacatos, la vía que va hacia la Suay. Toda esta red vial es red vial estatal que está seriamente afectada por el invierno. Eso no significa que nuestra red vial provincial, que son más de 6,000 kilómetros, de los cuales 600 están asfaltados, también ha tenido importantes afectaciones. Nosotros hemos calculado que el nivel de afectación en nuestra red vial nos va a tomar cerca de $20 millones reparar el daño que nos ha causado este invierno. Estamos en una minga interinstitucional junto con el municipio de Loja, quien tiene a cargo los accesos a la ciudad, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que tiene a cargo también estas vías estatales que tú las has recorrido y que están con afectaciones importantes, y nos hemos dado modos para poder atender simultáneamente más de, yo diría, 32 frentes de trabajo. Tenemos más de 65 equipos camineros emplazados en varios cantones con fuertes afectaciones como Olmedo, Chaguarpamba, Celica y últimamente Paltas. Realmente hacemos esfuerzos enormes para poder coayudar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y a algunos GATS para poder darle el paso necesario a los vehículos. Lamentablemente, el invierno es muy fuerte, la situación financiera, en este caso del GAT, es bastante ajustada, a pesar que debo reconocer que el gobierno nacional, haciendo un esfuerzo, casi está al día con el GAT de Loja. Nos deben prácticamente 2 meses, marzo y abril. O sea, les deben poquito, prefecto. O sea, claro, comparado con otros gastos, pero... Sí, a eso me refiero, porque hay otros gobiernos locales que dicen que tienen una deuda mucho más grande que el gobierno, el Estado central tiene una deuda mucho más grande con esos gobiernos locales. No, yo debo reconocer que el gobierno nacional, a pesar de la tremenda crisis que heredó también desde el punto de vista de la liquidez fiscal, ha hecho un esfuerzo enorme para estar al día con Loja y las otras, me parece que hacen 12 provincias que están en este momento en emergencia. Pero claro, el momento en que hay un atraso como el que hay en este momento nos complica el asunto porque ya se nos acaba el oxígeno, llamémoslo así, para seguir adquiriendo diésel, hay que pagar horas extras a los trabajadores, repuestos, mantenimiento de maquinaria, y eso de alguna manera pues nos complica seguir apoyando inclusive al mismo Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Yo tengo la esperanza que esta semana el gobierno nacional al menos nos cancele uno de los 2 meses que nos debe y con eso seguir haciendo frente a la tremenda crisis vial que hay. La vía antigua por la que viniste, esa vía sí es competencia nuestra y ahí... La que pasa por Villonaco. La que pasa por el proyecto eólico Villonaco, sí. Esa estamos por firmar esta semana, la construcción de la segunda etapa, lo cual aliviaría mucho el tráfico entre Loja y Catamayo. Es una vía más o menos 14 kilómetros, va con 4 pulgadas de asfalto y se va a ampliar a 3 carriles en un trayecto de aproximadamente 8 kilómetros desde la IE, que bifurca la vía antigua de la nueva, hacia el primer eólico. Esa vía va a servir de mucho porque seguramente el tráfico entre Loja y Catamayo se va a ver incrementado
en estos meses, porque va a comenzar también la construcción de un segundo, más bien dicho, tercer proyecto eólico, que es el Villonaco 3, en Chuquiribamba, que va a aportar casi 100 megavatios de energía limpia al país. Y eso va a implicar un movimiento importante de boquetas y de tráfico pesado hacia Chuquiribamba, y se va a necesitar al menos una vía alterna en buenas condiciones para conectar Loja con su aeropuerto, que está en Catamayo. Perfecto. En marzo, la provincia fue declarada en emergencia por las intensas lluvias, sumada a otras provincias que también fueron declaradas en emergencia. Esta falta, digamos, del pago de marzo y abril que tiene hasta ahora el gobierno nacional, afectó también para que esa emergencia fuera resuelta. ¿Cómo se encuentran respecto de los daños que de manera general produjeron también las intensas lluvias? Entiendo que hay afectaciones en áreas como vivienda, infraestructura productiva, riego, vías estatales. En este momento el COE provincial sigue activado, hay coordinación con los COE cantonales, pero claro, los COE son organismos más de articulación, de planificación. Aquí lo que se va a necesitar son recursos, necesariamente, para reparar y reponer la infraestructura afectada. En este momento estamos simplemente haciendo frente a las emergencias, dando paso, atendiendo las cosas urgentes, pero tenemos que esperar que el verano llegue para poder empezar ya a trabajar en los temas de remediación. Hay una buena cantidad de viviendas perdidas en algunos cantones como Celica, Olmedo, Chaguarpamba, Paltas, que una vez que el gobierno nacional a través del MIDUBI pueda ubicar los recursos, tendrán que ser reemplazadas. Igual, hay muchos tramos de carretera que hay que reparar y que para lo cual se necesitan recursos extraordinarios para poder recuperar la infraestructura productiva de la provincia, productiva y vial. Ahora, prefecto, yo entiendo efectivamente que hay competencias que corresponden a los gobiernos locales, en este caso a la prefectura de Loja, y hay otras competencias que corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero al final, los conductores, los ciudadanos, los usuarios, lo que quieren es que les solucionen sus problemas. O sea, hay la posibilidad de que se pueda llegar a un punto intermedio en el que, evidentemente respetando las competencias, se pueda solucionar estos temas a la brevedad posible, prefecto Mancino. Vea, por el lado del gobierno provincial, siempre toda la apertura para apoyar al gobierno nacional. Lo hemos venido haciendo, hemos trabajado de la mano con el MTOP, lo hemos venido haciendo con algunos GATS, hemos estado permanentemente articulando la intervención, préstamos de maquinaria en toda la red vial, sin importar si esta es pública, del gobierno provincial o en este caso, del gobierno nacional. Si aquí no hacemos una minga interinstitucional entre el Estado, el gobierno central y los gobiernos subnacionales, no salimos adelante, así de fácil. Perfecto. Vamos a cambiar un poco de tema porque también hay un anuncio que se tiene que realizar respecto de una cumbre que se va a realizar en los próximos días, aquí precisamente en la ciudad de Quito, la Cumbre de Accionar Territorial Sostenible. Cuéntanos un poco más de qué trata, quiénes van a asistir y qué implica esta cumbre también. Bueno, es una cumbre muy interesante por poco el trasfondo de todo esto es buscar proyectos que tengan como objeto mitigar el cambio climático. Todo lo que estamos viviendo en Loja, estoy seguro, es fruto del cambio climático. La deforestación, los incendios por los que pasamos hace meses atrás, el cambio de cultivos, es decir, pasamos del bosque nativo a una siembra indiscriminada de maíz, hace que evidentemente toda la cobertura vegetal que está en los cerros, en las lomas, termine luego en las carreteras porque ya no hay la suficiente cantidad de materia orgánica, de raíces que sostengan y empiezan a haber deslaves de gran magnitud que son los que nos complican. En esta cumbre vamos a tratar algunos temas, ¿no es cierto? Van a estar algunas ONGs a nivel internacional, gobiernos amigos, empresas privadas interesadas en financiar proyectos de remediación ambiental y de cambio climático. En el caso de Loja, nosotros vamos a estar presentes con un par de proyectos que ya han tenido un éxito bastante interesante a nivel nacional, que es Loja Sabor a Café, que es el plan de reforestación de la provincia de Loja, que se hace con café. O sea, como tenemos en este momento uno de los cafés de mayor perfil de taza, uno de los cafés más apetecidos de los mercados internacionales, y que en Loja se lo siembra asociado a árboles nativos y árboles frutales. Esta forma de sembrar el café, de plantar el café en la provincia de Loja,
nos ha hecho acreedores a varios premios internacionales, no solamente en temas de conservación, sino por temas de calidad de café. Es así que nosotros vamos a plantear nuevamente este proyecto con algunas modificaciones, pero también en el foro número 4, me parece, estaremos dando algunas conferencias sobre todo el trabajo que venimos haciendo en innovación para mejorar y apoyar el sistema agropecuario de la provincia. Hemos invertido importantes recursos en tecnología en el agro que le permita al campesino, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, mejorar su rentabilidad y de esta forma, pues, evitar la migración del campo hacia la ciudad. Creemos que tenemos que acercar las tecnologías adaptadas a nuestra realidad al pequeño agricultor y al pequeño ganadero. Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar en este foro y esperemos que este y otros proyectos que estamos llevando tengan el interés de estos organismos internacionales y que nos permitan financiarlo. Hay uno que me llama mucho la atención, que es el primer fondo público-privado para mitigación de incendios y desastres naturales. Es un fondo en el cual queremos aportar para, por ejemplo, usted recordará, hace meses atrás se nos quemaron más de 40,000 hectáreas y realmente la respuesta aérea, en este caso de los helicópteros, fue extremadamente útil, pero extremadamente lenta. Si tuviéramos un fondo particular donde podríamos echar mano de manera inmediata a contratar, por ejemplo, horas particulares de helicóptero para sofocar el incendio lo antes posible, estaríamos, yo diría, dando un gran paso. Pero también necesitamos fondos para contratar y capacitar guardaparques, para capacitar a las poblaciones, a los agricultores, a los campesinos que están en el territorio, de que no hagan quemas agrícolas, programas agresivos de reforestación, de cuidado de cuencas y microcuencas. En fin, tenemos que trabajar muy, muy de la mano en preservar el medio ambiente porque la naturaleza nos está indicando que está enferma. Estos aguaceros realmente descomunales. Tenemos estaciones meteorológicas que nos miden que la intensidad de las lluvias es 5 veces superior a la de un año normal. Y luego de esto seguramente entraremos en una fase de sequía y de incendios forestales y entramos en un círculo pernicioso que lo único que va a traer es más miseria a la provincia. Por eso es importante trabajar en la prevención y la única forma de hacerlo es remediando el medio ambiente con programas de reforestación y de cuidado de la naturaleza. En esta parte que usted está señalando sobre el tema de los incendios, perfecto, me imagino que una de las aristas que van a abordar es lo que vivieron los lojanos en noviembre del año pasado, que fue una de las provincias afectadas junto a Azuay, con unos incendios forestales que arrasaron con una gran cantidad de hectáreas de producción agrícola, perfecto. No, fue terrible. Entre Azuay y Loja, si mal no recuerdo, perdimos más de 40,000 hectáreas, ¿no? Y el problema es que luego esta gran cantidad de área quemada se transforma luego en problemas en las vías, porque toda esta palizada, toda esta vegetación que se quemó, con las primeras lluvias terminan por gravedad tapolándonos quebradas, tapolándonos ríos, tapolándonos vías. Hace poco tuvimos prácticamente una dana, como dicen los españoles, en Loja, una acrecentada del río Malacatos que se fue llevando puentes y se fue llevando buena parte de la infraestructura de la ciudad. Esto se debe en gran medida a la deforestación que hubo en las partes altas donde nacen las aguas, donde nacen estos ríos, que fueron lamentablemente incendiadas. Es por eso la importancia de comenzar con este programa de reforestación de la provincia de Loja y para lo cual se requieren importantes recursos. Nosotros como prefectura actuamos inmediatamente. Acabamos de plantar más de 2 millones de plántulas entre café, 1,5 millones de plántulas de café y 500,000 forestales. Tuvimos llenos nuestros 19 viveros que tenemos en convenio con algunos grados cantonales y este rato estamos nuevamente llenando los viveros con más plántulas de café, más árboles frutales y más árboles, digamos, nativos. Nuestro objetivo es para esta nueva temporada, este nuevo invierno que arrancaría en el mes de enero del próximo año, plantar al menos 2 millones de plántulas solo de café, más cerca de 500,000 a 1 millón de plántulas nativas y frutales para poder seguir cubriendo las hectáreas que se perdieron con los incendios. Además, hemos desarrollado una tecnología a la lojana de resiembra de semillas nativas peletizadas que las estamos esparciendo con drones
especialmente modificados en aquellas zonas de muy difícil acceso, ¿no? Donde realmente es imposible subir con brigadas de reforestación. Lo estamos haciendo con estos drones y con estas semillas de especies nativas, pero que las hemos peletizado, les hemos dado un recubrimiento especial, una forma especial para poderlas lanzar desde los drones y de esta manera hacer una recuperación activa de la vegetación. Oiga, prefecto, un par de cositas finales, la una vinculada al tema que estamos hablando. Loja en su momento, y no me refiero a la provincia, me refiero a la capital, a la ciudad de Loja, en su momento se convirtió en un paradigma y un ejemplo para el resto del país con una planificación innovadora de la recolección de desechos sólidos. Yo no sé si eso se mantiene en los últimos tiempos. No es su competencia, pero usted es lojano al final. Yo le pregunto si eso se mantiene, sigue siendo ejemplo, más bien eso se ha perdido, prefecto Mancino. Yo creo que se ha perdido. En honor a la verdad, no hay, digamos, hemos perdido esa buena costumbre que se nos impuso hace algunos años atrás de hacer una clasificación domiciliaria de la basura y de esta manera acceder a un sistema muy moderno yo diría, de reciclaje de basura. Entiendo que la administración actual del municipio está trabajando en conseguir recursos y fondos para un nuevo relleno sanitario, porque ya tenemos cumplió su ciclo de vida útil, y entiendo que parte de esta inversión enorme que toca hacer en el nuevo registro, en el nuevo relleno sanitario, implicaría nuevamente retomar la clasificación domiciliaria de basura. Yo no noto que haya hasta el momento una conciencia ciudadana como había hace algunos años atrás de realmente hacer esta clasificación de basura que nos llenaba de orgullo a los lojanos, sin duda. Claro, por eso Loja en su momento se convirtió en un paradigma justamente en ese sentido. Y lo último, ¿cómo está la relación con las juntas de agua de la provincia? Prefecto. Bastante bien, tenemos más de 660 canales comunitarios, acabamos de inaugurar un sistema de riego muy importante que es el Campana Malacatos, una inversión que bordea los $6 millones. Estamos por inaugurar algunos canales pequeños. Aquí hay que trabajar mucho con el ARCA y con el Ministerio del Ambiente. Yo creo que es importante que quede claro en la legislación la transferencia de estos canales de riego a las juntas de regantes, que son ellos los que finalmente establecen las tarifas para el mantenimiento y operación de los canales. Loja perdió muchísimo dinero, muchísimos recursos a raíz de la desaparición de Predesur. Se perdieron los fondos que teníamos del plan inmediato de riego de Loja, y este rato recibimos, en el mejor de los casos, $2,5 millones al año para proyectos de inversión y cerca de 1,100,000 para operación y mantenimiento de 660 canales comunitarios que hay. Pero realmente los recursos para riego son absolutamente insuficientes. Loja es una provincia que depende muchísimo de su infraestructura de riego para la producción, y en ese sentido, pues los recursos que recibimos lamentablemente son insuficientes. Y claro, yo de alguna manera lamento como el que más haber perdido instituciones como Predesur y estos fondos que venían del plan inmediato de riego de Loja, que nos permitían trabajar en proyectos más ambiciosos para riego. Esperemos que la nueva asamblea, los diputados, los nuevos asambleístas por Loja, logren retomar el financiamiento de estos proyectos, sin duda que van a ser de mucha importancia para la provincia, ¿no? Perfecto, si bien digamos no es totalmente de su competencia, pero hay muchas preguntas aquí en la audiencia que ahora mismo está siguiendo este noticiero a través de las plataformas de Primera Plana. Nos preguntan si se sabe cómo se encuentra ahora mismo la central eólica Billonaco, esta central que está fuera de servicio desde el pasado 21 de abril, si se sabe, si se ha confirmado cuáles fueron las razones, falta de mantenimiento, dicen algunos, etcétera, pero tal vez ustedes conocen más a detalle cómo se encuentra ahora mismo esta central eólica. Está funcionando. Yo debo condenar lamentablemente tal vez una información sacada de contexto, pero tanto del Citanizagua como la central eólica Billonaco está en funcionamiento. Obviamente, como toda central, tiene que parar en cierta época del año para darle mantenimiento, ¿no? Y entiendo eso fue lo que sucedió hace un par de semanas, pero actualmente las dos centrales están funcionando sin ningún problema. Lo mismo que la central de Huascachaca en Saraguro, y estamos por iniciar los trabajos en la nueva central eólica en Billonaco 3, que está en la parroquia de Chuquiribamba,
con lo que Loja se convierte en la capital de las energías renovables del país. Porque fue el mismo Ministerio de Energía que anunció sobre, digamos, fuera de servicio, que esté fuera de servicio esta central. Fue el mismo Ministerio de Energía. No sé si fue exactamente el mismo Ministerio de Energía. De todas maneras, como le dije, toda central eólica o de generación hidráulica en algún momento tiene que parar para mantenimiento, y eso fue lo que sucedió. Es una inversión que genera cerca de, me parece, 16 megavatios, y bueno, es la primera, una de las más antiguas del país. Entiendo que hay otra en Galápagos, pero lo importante de esto es que Loja tiene un potencial de cerca de 1.350 megavatios de energía renovable que puede ofrecer el país en energía solar y en energía eólica. Esto es casi, energéticamente hablando, un equivalente al Coca-Codo Sinclair. Coca-Codo produce cerca de 1.500 megavatios. Hay siempre el temor, digamos, la preocupación de que la erosión retroactiva que está afectando esta central podría afectar a la central. Loja podría suplir de manera, yo diría, muy eficiente estos 1.350 megavatios con inversión privada. Dudo mucho que al mismo tiempo en el país nos quedemos sin agua, sin luz, perdón, sin agua, sin viento y sin sol. Loja tiene los niveles más altos de radiación solar, sobre todo en Zapotillo. Tenemos factores de planta muy importantes en energía eólica en toda la cordillera, porque aquí se agachan los Andes y genera una especie de corriente unidireccional muy potente. Por eso hay tantos proyectos eólicos. Y aquí lo único que nos falta es que la inversión privada o pública en las líneas de interconexión, es decir, que todos estos proyectos que están en carpeta, que están identificados, que tienen inversionistas interesados en ejecutarlos, el problema es que no tenemos la línea de transmisión para desfogar esa energía. Se necesitan cerca de 180 millones de dólares para construir una línea de 500.000 voltios que conecte Loja con el Sistema Nacional Interconectado y podamos entregar toda esta energía, todo este potencial que tenemos aquí de producción. Entiendo que el gobierno nacional tiene claro este panorama, y esperemos que en los próximos meses se puedan ejecutar, sea de manera alianza público-privada, sea público o sea privado, la construcción de esta línea de interconexión, con lo que todos estos proyectos, este potencial de 1.350 megavatios, tendría lo que llaman los técnicos la prefactibilidad de interconexión para poder autorizar la inversión privada en esta generación alternativa, y con esto Loja podría aportar muchísimo a la matriz energética del Ecuador. Perfecto, Mancino. Gracias por el tiempo y por estos minutos para hablar sobre la gestión de la prefectura, algunas preocupaciones que hay en Loja y también este encuentro preparado por el CONGOPE. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias a Mario Mancino, prefecto de la provincia de Loja, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.